Muy buenas tardes para todos. Un saludo muy especial a los concejales, a la mesa directiva, a todo el equipo de trabajo del Consejo Municipal, a la secretaria. Hoy saludamos al doctor Andrés Julián Rendón Cardona, que nos acompaña el día de hoy en este espacio del Consejo Municipal. El doctor Andrés es economista y especialista en administración pública. Fue secretario de gobierno de Antioquia y también es concejal y es alcalde de Río Negro. Y hoy nos va a acompañar con una charla muy interesante para el Consejo Municipal. También saludamos a su equipo de trabajo que lo acompaña el día de hoy. Saludar también a las personas de la administración y de la jurídica que se encuentran acá presentes. Desde luego también saludar a las personas que nos van a observar en las redes sociales. Señora secretaria, por favor, dar inicio a la sesión. Buenas tardes para todos y para todas. Sesión ordinaria número 117, correspondiente a charla de autonomía fiscal para las regiones, a cargo del doctor Andrés Julián Rendón Cardona, martes 18 de octubre de 2022, 5:15 p.m. Por favor, nos ponemos de pie para entonar las notas del himno de la estrella. Porta la Virgen de Chiquinquirá, con su cielo al hombro avanza la estrella, buscando el futuro para la heredad. Sobre la montaña como una bandera, que porta la Virgen de Chiquinquirá, con su cielo al hombro avanza la estrella, buscando el futuro para la heredad. Caserío, donde don Francisco Carrillo Albornoz sembró sobre el suelo luta becatío, la estrella más alta en honor a Dios. Indios anaconas, viejo caserío, donde don Francisco Carrillo Albornoz sembró sobre el suelo luta becatío, la estrella más alta en honor. Cielo al hombro avanza la estrella, buscando el futuro para la heredad. Sobre la montaña como una bandera, que porta la Virgen de Chiquinquirá. Con su cielo al hombro avanza la estrella, buscando el futuro para la heredad. Señora secretaria, por favor, verificar el quórum. Verificación del quórum, 18 de octubre de 2022, bancada Partido Unidad Nacional, honorable concejal Juan Camilo Becerra Cocuy. Honorable concejala Natalia Alejandra Londoño Parra. Presente. Honorable concejal Andrés Felipe Ruiz Orrego. Presente. Bancada Partido Liberal Colombiano, honorable concejal Juan Pablo Arteaga Cano. Presente. Honorable concejal Mauricio Cruz Henao. Presente. Honorable concejal William Villavásquez. Presente. Bancada Partido Alianza Verde, honorable concejal Jorge Enrique Quintero Quintana. Presente. Honorable concejal Elvio Leonardo Muñoz Morales. Presente. Honorable concejal Juan Pablo Triana Velázquez. Presentes. Bancada Partido GSC, honorable concejal Saúl Virgilio Quintana Parra. Presente. Honorable concejal Wilson Alberto Arenas Arenas. Presente. Bancada Partido Centro Democrático, honorable concejal Willington Herrera Arroyave. Presente. Bancada Partido Cambio Radical, honorable concejala María Patricia Londoño García. Presente. Bancada Partido Alianza Social Independiente, honorable concejal Roberto Rey Moncada Torres. Bancada Partido Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia, ECO, honorable concejal Víctor Hugo Alzate Arboleda. Presente. Con la presencia de 13 honorables concejales, hay quórum, señor presidente, para deliberar y decidir. Señora secretaria, por favor, hacer lectura del orden del día. Primero, charla sobre autonomía fiscal para las regiones a cargo del doctor Andrés Julián Rendón Cardona. Segundo, lectura de comunicados. Tercero, proposiciones y varios. Le pregunto a los concejales que estén de acuerdo con el orden del día, por favor, levantar la mano. Ha sido aprobado el orden del día, señor presidente. Continuar con el orden del día.
Primero, charla Autonomía Fiscal para las Regiones, a cargo del doctor Andrés Julián Rendón Cardona. Bueno, le damos entonces la bienvenida al doctor Andrés Julián. Tiene usted el uso de la palabra, doctor. Bienvenido acá al Consejo de la Estrella. Muy buenas tardes, honorables concejales. Muchas gracias, señor presidente, por esta oportunidad que me da de compartir con sus compañeros. Querido Willington, muchas gracias, hermano, por la gestión y por permitirnos aquí estar en su tierra con todos sus coterráneos, sus compañeros de consejo, de la administración municipal, a todas las personas que están aquí con nosotros hoy. Muchas gracias. Como ya lo mencionó ahorita el señor presidente, mi nombre es Andrés Julián Rendón. Tuve también hace ya más de 20 años la oportunidad de servir con ustedes en el Consejo de mi tierra, de Río Negro. Y en el periodo inmediatamente anterior, pues yo creo que tuve el honor más grande que puede tener cualquier persona que como nosotros está en el servicio público, que es el de ser alcalde de su tierra. Porque les confieso algo. Yo creo que la posición de servicio más bonita que existe en toda la estructura del Estado colombiano es la de ser alcalde. Ahí no hay Congreso, gobernación ni presidencia que se le anteponga, porque un alcalde que trabaje con amor, con claridad de propósito, un alcalde que trabaje con conocimiento de su gente, de su territorio, es un alcalde que puede posibilitar muchas cosas, o una alcaldesa puede posibilitar cambios muy positivos para su gente y por supuesto para su territorio. Yo quiero hoy compartir con ustedes algo que ya seguramente ustedes intuyen y conocen bastante mejor que yo. Pero me gusta anticipar esta conclusión un poco para que con mayor consecuencia podamos seguir el hilo de esta corta conversación. Y es que la Constitución de 1991 dotó a los municipios de Colombia de unas rentas muy importantes, unas rentas muy dinámicas, unas rentas que todos los días se vigorizan más y que de hecho hoy por hoy implican que el recaudo que tienen los municipios de Colombia por los distintos conceptos en sus rentas propias sea más del doble de lo que recaudan los departamentos, mientras todos los municipios de Colombia, incluyendo por supuesto las ciudades capitales y las grandes, recaudan al año más de casi 22 billones de pesos, los departamentos no llegan a 11 billones. Y ustedes que están aquí en esta corporación tan importante representando a su gente, pues saben que dentro de los tributos más dinámicos están los propios del ordenamiento del territorio, la valorización, la plusvalía, el impuesto de alineación urbana, está el impuesto de industria y comercio, está el impuesto predial, que para mi concepto es un impuesto tan eficaz a múltiples propósitos que incluso el gobierno nacional lo tiene en la mira para el tema de la reforma agraria, porque claro, el impuesto predial te permite ordenar el suelo, te permite hacer reforma urbana, reforma agraria, pero en cambio a los departamentos al frente, al otro lado, la Constitución del 91 los dejó con unas rentas vetustas, unas rentas básicamente de la época de la colonia. Si ustedes miran, por ejemplo, el proyecto de presupuesto de la Gobernación de Antioquia o el mismo presupuesto, ustedes se van a dar cuenta que los ingresos más importantes de la Gobernación de Antioquia provienen de tributos que existen básicamente para desestimular el consumo de ciertos bienes o servicios. Entonces está el tributo que existe sobre los licores, sobre el tabaco, sobre los juegos de suerte y azar, la explotación de los juegos de suerte y azar, sobre los vehículos, sobre la gasolina. Y en la medida en que los habitantes de un determinado territorio, por decir los antioqueños, nos embarquemos en hábitos de vida más saludables o más amigables con el medio ambiente, esos tributos van a tender a decrecer más que a vigorizarse con el tiempo. Y en efecto, eso es lo que ha venido pasando. Yo participé con mucho orgullo en un gobierno de una persona a quien
aprecio muchísimo, el doctor Luis Alfredo Ramos, y fui su secretario de gobierno durante los 4 años. Y allí aprendí a conocer a toda Antioquia, su gente, su geografía, los 125 municipios. Y aprendí una cosa muy importante. En el 90% de los municipios de Antioquia solo pasa lo que la gobernación ayude a hacer. Los municipios de Antioquia son muy distintos a La Estrella, Sabaneta, Río Negro, a Itagüí, Envigado. Son muy distintos, ustedes lo saben mejor que yo. Y entonces allí solo llega la nación cada 50 o 70 años con un proyecto importante, pero quienes están el día a día realmente buscando resolver los problemas a la gente es el municipio, casi siempre con éxito, para que la obra finalmente se haga en concurrencia con el departamento. Y la gran apuesta del doctor Luis Alfredo fue Hidroituango, anticipando ese declive de las rentas tradicionales del departamento, pero ya todos sabemos lo que pasó con Hidroituango. Entonces yo estoy planteando, y quise venir acá donde ustedes, que nosotros le demos, así sea a través de una iniciativa de difícil consecución, le demos a los departamentos unas rentas diferentes. Así como la Constitución del 91 le dio a los municipios a través del artículo 317 la posibilidad de que solo los municipios grabaran la propiedad inmueble, de ahí se desprende el impuesto predial, pues yo estoy planteando que a través de una reforma constitucional, por ejemplo, le anexemos un parágrafo al artículo 298 de la Constitución que habla de todo el quehacer de los departamentos y le dejemos el impuesto de renta y el impuesto de patrimonio solo a los departamentos. Es decir, que dejemos toda la tributación directa en manos de los gobiernos subnacionales, del departamental y del municipal. Dicho esa anticipada tan grande que me metí de la conclusión, pues quiero arrancar mostrando una cosa que también ustedes saben con muchísima precisión, y es por qué los municipios pueden ser tan autónomos fiscalmente como quieran. Les decíamos al comienzo que los municipios disponen de unas rentas muy importantes que realmente le dan capacidad de respuesta a su gente en atención a sus necesidades, en la transformación misma del territorio. Y para ilustrar eso, no para alardear ni mucho menos, solamente para ilustrar que cada municipio es capaz de hacer las transformaciones que se proponga hacer con sus propias rentas, pues quiero mostrar un poco lo que nosotros hicimos en Río Negro. Yo llego a la alcaldía de Río Negro finalmente en el 2015, y digo que finalmente en el 2015 porque ya había aspirado en 2 ocasiones anteriores. Perdí en el 2003, me fui a trabajar con el presidente Uribe del Ministerio de Hacienda, volví a participar en el 2017, volví a perder, y ahí fue cuando me fui a trabajar con Luis Alfredo con el doctor Luis Alfredo a la gobernación. Y cuando salgo de la gobernación me voy a ser profesor de tiempo completo en la Universidad de AFIT, y en el 2014, 2015 empiezan a hacer los políticos de Río Negro lo que más saben, que es conspirar, ¿cierto? Entonces empezamos allá a reunirnos porque ya había un régimen que ya iba a ajustar 12 años en el gobierno, y me dice, venga, Andrulián, venga, juntémonos para que propiciemos un cambio. Y yo, listo, yo empujo ese carro, pero yo quería era más empujarlo, y empiezan esos amigos del deporte, la cultura, la política a hacer mediciones, y en todas las mediciones que se hacían, pues se registraba que la persona que más fácilmente podría dar la pelea era yo. Entonces me escogen a mí de candidato y ganamos en ese año muy bien. Ganamos con el 63% del registro electoral, pero gané sin gobernación y Santos en la presidencia. Entonces, bueno, yo conocía ya muy bien a Río Negro, pues porque uno después de haberse caminado, de haber sido concejal y haberse caminado, tocaba de casa en casa, en 2 campañas, uno conoce mucho la gente del territorio. Yo sabía que Río Negro tenía muchas dificultades en materia de servicios públicos, pues teníamos una empresa que había dejado acumular necesidades de inversión por más de $500 millones de pesos en infraestructura de acueducto alcantarillado, teníamos un rezago vial de un cuarto de siglo, teníamos el municipio inundado de homicidios porque 3 estructuras delincuenciales se disputaban las rentas del microtráfico, una situación social muy difícil, y yo sin gobernador y sin presidente
me da una vez por escribirle al entonces presidente del BID, al doctor Luis Alberto Moreno, y le digo, oiga, ayúdeme, que yo estoy aquí medio embalado con este municipio, pues que tiene unas posibilidades importantes, pero tiene más problemas que posibilidades en ese momento. Y para mi sorpresa, el señor me atiende, me manda a decir, dígale al alcalde que yo voy a estar en la universidad tal día, tal hora, y que llegue allá. Yo llego allá, el señor me recibe y me dice, mire, vea, la forma en que yo le puedo ayudar a usted es invitándolo a que haga parte de este club de ciudades competitivas y sostenibles que tiene el BID en América Latina y que en Colombia lo maneja Findeter. Métase ahí. Y entonces yo dije, yo ya estoy aquí, yo ya que tengo que perder. Entonces yo le dije, doctor Luis Alberto, pero a mí ¿para qué me va a servir pertenecer a un club? Me dijo, no, métase ahí. Ellos le van a dar asesoría técnica. Y le cuento una cosa, me dijo él, acabo de darle a Findeter 500 millones de dólares para que Findeter financie a las ciudades de Colombia que pertenecen a ese club en sus distintos proyectos. Entonces ahí sí me animé yo y al otro día firmé para pertenecer al club. Y en efecto me ayudaron mucho. Una de las primeras cosas que me dijeron en el marco de esa asesoría es que Río Negro tenía una estructura tributaria muy inequitativa. Me sorprendió mucho además cuando me lo dijeron, porque fue en el fruto de un consejo de gobierno que llegan todos los asesores de primera plana de Findeter y me dicen, mire, ustedes se creen muy ubitas porque se han ganado varias veces el premio al mejor manejo fiscal, pero las finanzas de Río Negro no son tan dinámicas como debería ser y además son en algunos tributos, sobre todo en el impuesto predial, son muy injustas. Le cobran mucho a gente que no tiene capacidad de pago y en cambio, por el contrario, le dejan de cobrar lo requerido a gente que sí tiene verdadera capacidad de pago. Y yo en campaña ya había recogido esa apreciación. Incluso una vez en campaña una señora, doña Elsie, me dijo, hombre, Andrés Julián, esta vez va a ser la tuya, va a ser la vencida, pero corregí lo del predial. Entonces yo le pregunto, ¿pero qué pasa con el predial? Y ella me dice, no, es muy costoso y sacó de su bolso una factura del predial. En Río Negro la propiedad es muy costosa. Entonces yo leía la factura a la señora y ¿qué decía la factura? Una casa del estrato 2 valorada catastralmente en 50 millones de pesos del estrato 2. Y el consejo, que hacía mucho tiempo no revisaba las tarifas del predial, le cobraba una tarifa del 10 por mil. Es decir, le facturaba a una señora que vivía el subsidio Colombia Mayor 500.000 pesos de predial al año. Pues, ¿qué pasaba? Que la señora nunca pagaba el predial y que tenía, pero ella estaba angustiada porque ya ajustaba muchos años en mora. Entonces, a mí no me sorprendió cuando Findeter me dice que la estructura es inequitativa y yo había prometido como consecuencia de esa historia, doña Elsie, rebajar las tarifas del predial. Entonces me dispongo ese primer año a organizar bien ese tema, hacemos una actualización catastral, hacemos ya más en línea con lo que hoy día se conoce el catastro multipropósito, hacemos conservaciones catastrales, porque las ciudades son como cuerpos vivos, cambian permanentemente. Todos los días en una ciudad hay una mutación de predios, hay una división, se construye en una terraza o se hace un edificio, y la mejor forma de mantenerle el pálpito a ese cambio permanente de las ciudades es a través de la conservación catastral. Entonces hicimos ya en los años subsiguientes al 2016 conservación catastral e hicimos los estudios de prefactibilidad para cobrar valorización. Finalmente cobramos en el 2017-18 una valorización de 450.000 millones de pesos. El que tenga algún predio por Río Negro y alguna queja, le cobran a María, que fue la que derramó la contribución. Pero todo esto fue muy importante, pero para mí lo más importante que hicimos en materia de fiscal, además de lo que nos propició esa enseñanza, doña Elsie, fue una cosa que se llama cambio del límite del sector. ¿Qué es eso de cambio del límite del sector? Eso parece muy enredado, pero es muy fácil de comprender. Río Negro tiene una extensión total de 19.600 hectáreas. El casco urbano de Río Negro es de 800 hectáreas. Río Negro, que es un municipio muy antiguo, va a ajustar en diciembre de este año, va a ajustar 481 años de vida institucional.
en diciembre de este año. Entonces, esas 800 hectáreas del casco urbano las hemos ido consolidando, construyendo en 481 años de vida institucional. Pero desde que los consejos definen el plan de ordenamiento territorial, que en Río Negro comenzó en el año 2000, a Río Negro le fueron anexando desde el 2000 hasta el 2017, que fue cuando yo me di cuenta de esto, 950 hectáreas a el suelo de expansión urbana. Es decir, convirtieron sin necesidad 950 hectáreas que eran rurales en suelo de expansión urbana. ¿Por qué digo yo que sin necesidad? Porque ya en las 800 hectáreas que hemos consolidado en cerca de 481 años de vida, cabemos otra vez los 150.000 habitantes que vivimos en Río Negro. Entonces yo al principio no entendía muy bien por qué habían hecho eso. Y mi secretario de planeación es un señor ya mayor, pues podría ser, ya, pues en ese momento puede dar mi papá. Y yo le dije, hombre, Guillermo, yo no entiendo por qué esta gente hizo esto aquí. Me dijo, hombre, esa ingenuidad usted no lo va a dejar crecer. ¿Cómo que por qué, Andrés Julián? La tierra vale por lo que uno puede hacer en ella. Si usted tenía ayer una hectárea de tierra rural donde en Río Negro solo te dejan hacer 3 viviendas, pero mañana, por decisión del consejo, aprobación de un plan parcial, del secretario de planeación o de la secretaria del alcalde, ya es de urbana, ya puedes hacer 180, 200 viviendas. Entonces, ¿qué vale más? Le dije, no, pues la tierra que ya es urbana. Y me dijo, ahí está. Aquí, con la firma de los concejales y de los alcaldes de entonces, se le multiplicó por 70, por 100 veces el valor a esas propiedades, porque también en la misma proporción se multiplicó su aprovechamiento. Entonces cuando él me cuenta eso, yo le digo, bueno, entonces averigüemos primero quiénes son los propietarios de esas 950 hectáreas y segundo, cuánto están pagando de predial. Entonces fueron y averiguaron y a los días me dijeron, miren, los propietarios son las 5 grandes empresas constructoras de Antioquia y paga más predial el más humilde campesino EP que paga más predial que esas empresas propietarias de esos predios. Y dije, no, entonces eso hay que corregirlo. Como el catastro de Río Negro en ese entonces, que es la base gravable del predial, lo manejaba la gobernación, yo me fui a la gobernación, conté esta misma historia, y allá por fortuna estaba la doctora Ofelia Elsi, que fue mi compañera en el gobierno del doctor Luis Alfredo, y yo le dije, mire, tengo este problema, y me dijo, no, yo se le ayudo a corregir, y subió el valor catastral de esas propiedades de 950 hectáreas en función de su nuevo aprovechamiento. Es un señor que pagaba 20 millones de pesos de predial por 500.000 metros ya en suelo de expansión urbana, pasó a pagar 1.000 millones de predial al año. Y así todos ellos. Entonces yo me emocioné mucho y yo antes de posesionarme como alcalde había tenido una conversación con el doctor Ramiro Márquez, el que gerenció el metro. Y yo le dije, hombre, doctor Ramiro, yo quiero reestructurar el transporte en Río Negro, yo quiero un sistema de usos articulados. Entonces me dijo, listo, yo le ayudo con eso. Cuando se dio cuenta de esta vaina, me dijo, no, usted ¿para qué se va a poner a hacer eso? Yo creo que usted puede hacer un tren. Y yo le dije, no, no nos alcanza para allá. Entonces me metió a la cabeza la idea del tren y le dije a esta gente, venga, a los compañeros de gobierno, calculemos cuánto de más vamos a recoger nosotros en materia de impuesto predial en los próximos 30 años por haber tomado esta decisión. Fueron, hicieron el cálculo y me dijeron, usted va a recoger, el municipio de Río Negro va a recoger de más recursos con los que no contaba 5 billones de pesos en los próximos 30 años en materia predial por haber tomado esa decisión de cambio de límite del sector. Entonces, bueno, licitamos el tren, lo estructuramos técnica, legal y financieramente y lo alcanzamos a licitar y más tarde les cuento qué pasó con el tren. Pero yo no me olvidé de doña Elsie. Entonces, una de las cosas buenas que se hizo en el gobierno de Santos fue que en la ley de su plan de desarrollo aprobaron unas disposiciones tarifarias para el impuesto predial, porque yo les conté ahorita el caso de doña Elsie, en el primer año yo hice actualización catastral y la casa que a ella en el casco urbano le valía 50 millones de pesos en el estrato 2, catastralmente comenzó a valerle 80. Entonces yo dije, Dios mío, ¿yo cómo le voy a cumplir a ella y a todas las demás personas que le iba a rebajar el predial? Y me aparece esto como por gracia de Dios. ¿Y qué decía esa norma? La ley del plan de desarrollo de Santos, que si usted tenía
propiedades cuyo valor catastral estuviera entre 0 y 135 salarios mínimos, es decir, hasta 135 millones de pesos. En cualquier estrato del 1 al 3, urbanas o rurales, usted le podía aplicar la mínima tarifa del predial, que es el 2 por 1000. Entonces, claro, yo hago cambiar toda la estructura, le pido al Consejo que cambiemos la estructura tarifaria del predial en Río Negro, ponemos una estructura tarifaria exactamente como está aquí, y doña Elsie pasó de que le facturaran 500.000 pesos de predial al año a que le facturaran 160.000 pesos de predial al año, aún habiéndole subido el valor catastral de su propiedad, porque antes le facturaban el 10 por 1000 y ya le facturamos, aún con un mayor valor catastral, el 2 por 1000. Y eso sí comenzó a pagarlo ella y comenzaron a pagarlo miles de rionegreros más. Entonces, ¿qué implicó todo eso? Que cuando yo llego al gobierno, Río Negro recogía 45.000 millones de pesos de predial. Cuando terminó el mandato, terminamos recogiendo 90.000 millones de pesos de predial. Hoy se recogen más de 100.000 millones de pesos de predial. Mi señora es del eje cafetero. Estuve la semana pasada en el consejo también de Pereira, donde tengo buenos amigos. Y hablando de este mismo tema, les preguntaba yo cuánto recogieron ustedes el año pasado en predial. Me dieron 125.000 millones de pesos. Pereira, que es una ciudad fácilmente 4 veces lo que es Río Negro. Entonces dimos un gran salto en eso, pero también lo dimos en materia de industria y comercio. Pasamos de casi 40.000 millones a 70.000 millones y claro, todas las rentas hicieron que nosotros pudiéramos crecer muchísimo el presupuesto de Río Negro. En el 2015, para el 2016, el Consejo había aprobado un presupuesto de 180.000 millones de pesos. Ese año yo termino ejecutando 400.000 millones de pesos con mis compañeros. Y en el 2019 terminamos ejecutando casi 700.000 millones de pesos. Hoy el presupuesto que radicó el alcalde recientemente está cercano a ese valor, que lo radicó la semana pasada en el Consejo Municipal. Y con eso sí pudimos hacer muchas cosas. Por ejemplo, universalizamos el restaurante escolar. Yo soy hijo de una maestra de escuela y una de las cosas que ella nos dejó como enseñanza es que nosotros todos teníamos que comernos hasta el último gramo de arroz que nos servían en la casa. ¿Por qué? Porque ella manejaba el restaurante escolar de la escuelita más pobre que tenía Río Negro en su momento. Entonces ella nos contaba en la casa para motivarnos a que comiéramos todo lo que nos servían, que en esa escuelita, la Julio Sanín, muchos niños, aún queriendo estar en el restaurante escolar, no podían estar sencillamente porque no había cobertura para ellos. Como uno crece con esos aprendizajes y con esas lecciones de vida, pues uno de los primeros propósitos nuestros fue universalizar el restaurante escolar. Pasamos de 7.000 raciones de alimento al día a más de 20.000 raciones de alimento al día. Incluso hoy, la semana pasada leía que el ministro Alejandro Gaviria quiere llevar también complementos alimentarios en los recesos escolares. En Río Negro, desde 2016, se da un complemento alimentario que termina siendo un gran mercado familiar en Semana Santa, en junio, en vacaciones de mitad de año, en octubre y en vacaciones de fin de año. ¿Y eso qué ha posibilitado? Pues no solo que los niños y los jóvenes que asisten al aparato escolar en Río Negro tengan entre 2 y 3 comidas al día, dependiendo si están en jornada única o no, sino que en un escenario donde, por ejemplo, en Antioquia hay 2 millones de antioqueños aguantando hambre, pues en Río Negro eso no sea, yo no voy a decir que en Río Negro no hay hambre, pero yo estoy absolutamente convencido y puedo afirmar con mucha certeza que hay menos dramas sociales que en muchas otras latitudes de Antioquia. También universalizamos la atención en primera infancia, porque esa es la inversión social más importante que uno puede hacer. Hicimos 10 CDIs de estas condiciones. También nos enfocamos en el tema de la población mayor. Uno de los dramas más grandes que tiene Colombia después de la violencia es el de la informalidad. Eso de que de cada 100 personas que componen nuestra fuerza laboral, 60 vivan del rebusque, de manejar un taxi, de vender cigarrillos en la esquina de su cuadra o de trabajar la agricultura sin seguridad social alguna, pues implica que al final de su vida productiva esas personas terminen
su vida productiva sin ingreso alguno porque no tienen pensión. En Río Negro, de los 3 millones de colombianos que hay en esa condición, habían 5.000. Entonces yo fui al consejo y le pedí al consejo que me dejara utilizar la estampilla del adulto mayor. Aquí también existe, ¿cierto? Y que con esa estampilla le compráramos a Colpensiones una pequeña pensión vitalicia a través de un programa que tiene Colpensiones que se llama BEPS, Beneficios Económicos Periódicos. Entonces el consejo me permitió hacer un gasto en ese programa por 10.000 millones de pesos en 2 vigencias y le compramos con la autorización de los concejales una pequeña pensión a 3.800 adultos mayores, entre 160 y 210.000 pesos. Y ahora que Petro los va a poner a vivir sabroso, eso lo va a subir a 500.000. Y ojalá le cumpla a esas personas porque llegan al final de su vida sin ingreso alguno. Rodrigo, el actual alcalde, que fue mi primer secretario de Hacienda, compró 1.200 más, es decir, ajustó la cobertura plena y Río Negro hoy es el municipio de Colombia que tiene la red de protección social a la vejez más amplia del país. Esa era la calidad del agua que llegaba a Río Negro. Las señoras que son muy ilustrativas para llamar las cosas por su nombre decía que lo culminaban a uno que hiciera algo que porque había que hervirla para trapear. Y entonces Ana María, que está allí, fue la primera gerente de la empresa de servicios públicos que nosotros teníamos. Y yo le dije en algún momento, Ana María, valoremos si en lugar de cobrar valorización para hacer las vías, que necesita Río Negro, más bien cobramos valorización para corregir este problema, porque es que eso toca con la salud de la gente. Ella hizo el cálculo y como yo les había contado ya que en eso había que invertir más de 500.000 millones de pesos, ella me dice, no son 500.000, sino 550.000. Y si usted le derrama, como dice la norma, 550.000 millones de pesos a la factura de 30.000 suscriptores, la ley de servicios públicos en Colombia dice que todo peso que usted invierta en acueducto alcantarillado debe llevarlo a la tarifa, pues a esas 30.000 suscriptores en Río Negro se le incrementa la factura entre 30 y 50 veces. Y yo le digo a Andrés Julián, ella es también disparada para hablar, me decía, por eso le arrancan a usted la cabeza y se la cuelgan de ese árbol que hay en la oficina. Nosotros había un arbolito al frente, o sea, se la cuelgan de ese árbol. Y dije, no, yo soy intrépido, pero no me hago arrancar la cabeza. Entonces, buscamos otras soluciones y terminamos vendiéndole esa empresa a empresas públicas de Medellín. EPM conectó las tuberías de aguas de Río Negro con las que ellos tenían en el retiro y como EPM tiene en el Valle de Aburrá, incluyéndolos a ustedes, 2,5 millones de suscriptores, pues entonces EPM ya ha invertido más de 400.000 millones de pesos en acueducto alcantarillado en Río Negro sin sobresaltos en la tarifa. ¿Por qué? Porque ya se ha diluido esa inversión, van a llegar a los 550.000, se ha dividido esa inversión entre todos los suscriptores de Río Negro más los del Valle de Aburrá. Ya tenemos agua sin color, sin olor y sin sabor. Y lo más importante, también se está saneando el Río Negro y sus afluentes con una gran planta de tratamiento, sin sobresaltos, vuelvo y repito, en la tarifa. Con los recursos de valorización construimos 30 kilómetros de vías de estas condiciones, con andenes, ciclorrutas, doble calzada, etcétera. Hicimos 10 unidades deportivas como estas, de 100 kilómetros de vías rurales principales, pavimentamos 70. Generamos suelo para hacer 3.000 viviendas de interés prioritario. En Río Negro la propiedad es muy costosa, la tierra, entonces no se hacía vivienda para la gente más pobre. Y yo pienso que las equivocaciones más grandes que se cometen en un municipio es no darle vivienda a la gente más pobre. Porque cuando usted no le hace vivienda a la gente más humilde, ellos se la da como Dios les ayuda. ¿Y cómo es como Dios les ayuda? Invadiendo tierras, en zonas de alto riesgo, etcétera. Entonces, nosotros generamos suelo para 3.000 viviendas, hicimos uso de lo que en aquella época se llamaba también un artículo que le decían la ley Vargas Lleras, pero era solo un artículo que se había incorporado en el plan de desarrollo del 2014. ¿Qué decía ese artículo? Que los consejos municipales por una sola vez en su periodo podían incorporar el suelo rural al urbano única y exclusivamente para hacer vivienda de interés prioritario. Incorporamos suelo rural al urbano para hacer 3.000 viviendas de interés prioritario. Yo alcancé a entregar estas 500. Entregamos otros 500 subsidios, pero en el papel
y ya Rodrigo se acaba de ganar un premio porque va a terminar su mandato entregando más de 2.000 y pico viviendas de interés prioritario. Cambiamos todas las luces de Río Negro que estaban en sodio por LED y licitamos el tren. Ese tren lo alcanzamos a licitar, pero en plena licitación un concejal de la oposición me lo demandó. ¿Aquí también hay oposición o no? No, aquí no hay. Bueno. El concejal de la oposición, Ana María, que era muy amiga de él, le decía, hombre, pero ¿por qué vas a demandar el trencito? Y él decía, no, es que ese proyecto es muy bueno, pero ¿cómo vamos a dejar que Andrés Julián haga todo eso? No, te lo demandó, le puso una demanda a las vigencias futuras que constituimos para construir el tren con cargo a los 5 billones de pesos del mayor valor del recaudo en el predial. Y el tipo lo demandó ante el Tribunal Administrativo de Antioquia y claro, esa licitación coincidió con la licitación del Metro de Bogotá y con el Regiotram. Y eran más o menos, uno piensa que eso se presenta a mucha gente, presentaron 4 para todas. Pero, o manifestaron interés, porque a mí finalmente no me presentó ninguno. Porque claro, cuando aparece en las noticias la demanda de la fuente de financiación, ellos dijeron, no, es que ustedes tienen en riesgo la financiación del proyecto, entonces no se presentó ninguno. Ustedes saben que las vigencias futuras expiran cuando se acaba el periodo de gobierno. Y apenas el año pasado el Tribunal Administrativo de Antioquia se pronunció de fondo sobre la demanda. Y dijo una cosa que me dejó a mí muy triste, sobre todo por el desconocimiento de ellos sobre la administración pública. ¿Qué dijo el tribunal? Que el Consejo de Río Negro no pudo habernos autorizado a nosotros la constitución de vigencias futuras, que porque eso equivaldría a endeudar al municipio en 5 billones de pesos. Las vigencias futuras no son deuda, porque así como un CDP, un certificado de disponibilidad presupuestal, certifica la existencia de recursos para el momento presente, una vigencia futura lo que hace es lo mismo, pero para las, como su nombre lo indica, certificar la existencia de recursos para las vigencias posteriores. Rodrigo me ha dicho que él lo va a volver a sacar, ojalá no le coja la tarde y pueda sacar el proyecto. Entonces yo quería contarles todo eso de Río Negro para ilustrar la conclusión que les anticipé desde el comienzo, que los municipios pueden generarle tanto bienestar a su gente y transformar tanto el territorio como estén en capacidad de hacer revoluciones fiscales al interior de su mismo municipio. En cambio, los departamentos no, los departamentos, como decimos nosotros coloquialmente, la Constitución los dejó en los rines. Esta es una gráfica que da cuenta de la dependencia de los departamentos de las transferencias de la nación. La gran mayoría de los departamentos de Colombia son altamente dependientes de la plata que les da la nación. Amazonas, por ejemplo, de cada 100 pesos que proyectan su presupuesto, 90 los da la nación. Antioquia, de cada 100 pesos que proyectan su presupuesto, 45 los da la nación. El menos dependiente es el Valle con 33 pesos. De los departamentos en Colombia se mueven en un círculo vicioso. Alta dependencia de transferencias de la nación, pobreza no solamente monetaria, sino dotacional o lo que nosotros llamamos hoy día multidimensional, unas economías muy pequeñas y en consecuencia muy poca atracción que se genera en esos territorios para que nueva gente o nuevas inversiones se localicen en esos sitios, alta percepción de corrupción. Muchos de nosotros seguramente nos hemos preguntado, hombre, ¿qué pasa en departamentos como La Guajira, como Chocó, San Andrés, cuyos gobernadores viven más emproblemados que sirviéndole a la gente? Pues pasa una cosa muy intuitiva, que la gente lo siente así no lo manifieste. Y es que mientras que en estos municipios nosotros nos sacamos chispas por elegir al alcalde porque sabemos que es la persona o la alcaldesa que va a manejar el impuesto predial, el de industria y comercio, y que fruto de los impuestos que nosotros pagamos es que se provee el nivel de desarrollo en esos territorios, en los departamentos no hay esa relación, porque como lo vimos en la primera gráfica sobre los departamentos, lo poco, lo nulo que se haga en la gran mayoría de los departamentos de Colombia viene de plata que da la nación. Entonces la gente no lo siente como propia y no le importa quién gane la gobernación. No le importa quién gana la gobernación porque no es plata que salga de su bolsillo, entonces no se preocupan por vigilar los recursos. Entonces, esos departamentos de Colombia están en ese círculo vicioso de alta dependencia, pobreza, poca capacidad de respuesta para los ciudadanos, poca capacidad para atraer inversiones y gente y corrupción. Y se repite y así llevamos 30 años
con el mismo modelo institucional. ¿Por qué quise venir yo acá donde ustedes? Pues porque ustedes son líderes que saben echarse causas difíciles al hombro, y yo quiero plantearles de verdad que nos acompañen en una modificación a la Constitución a través de uno de los mecanismos que establece la Constitución, que es un referendo de origen ciudadano, para que así como los municipios tienen este artículo que les da la autonomía en un impuesto tan importante como el predial, pues nosotros creemos a través del artículo 298 un parágrafo que diga solo los departamentos podrán gravar el impuesto de renta y el impuesto de patrimonio, tanto en personas naturales como jurídicas domiciliadas en su territorio. ¿Por qué será relevante eso? Pues porque Antioquia hoy le tributa al país 25 billones de pesos, es decir, todos nosotros, los 6 millones de antioqueños, en distintos impuestos de renta, IVA, hipoconsumo, los propios del comercio exterior, etcétera, le generamos a la nación 25 billones de pesos. Nos devuelven 5 en el Sistema General de Participaciones que recibe la gobernación y los 125 municipios que componen el departamento. Si a Antioquia le dejaran el impuesto de renta y de patrimonio, en función de la gente que tenemos o de la riqueza que generamos, nos tendrían que devolver entre 10,5 y casi 12 billones de pesos. Y así pasaría con la mayoría de los departamentos. Entonces, yo creo que nosotros de verdad necesitamos cambiar la forma como el país concibió la financiación de unos niveles intermedios de gobierno que son muy importantes para la democracia, como son los departamentos, darles recursos y darles capacidad de respuesta para transformar la vida de la gente y para cambiar el territorio, porque como hoy funcionan los departamentos, lo único que estamos haciendo es acumular necesidades y problemas. Miren Antioquia para terminar, 6 millones de antioqueños y más de 2 millones de antioqueños viven con menos de 11,000 pesos al día, es decir, 1 de cada 3 antioqueños aguanta hambre, 28,000 kilómetros de vía, las únicas medio buenas son las de primer orden, sobre todo por la inversión de las 4G, aunque uno no puede aquí hablar muy duro de eso, porque lo primero que se encuentra cuando va con el suroeste es con el tramo maluco de Pacífico 1, pero bueno, ni que hablar de las vías a cargo del departamento, 4,500 kilómetros de vías secundarias que están hechas verdaderas trochas, y los 22,000 de vías terciarias que están a cargo de los municipios, las vías rurales, los veredales, que son lodazales. Ayer leí una entrevista del delegado del Banco Mundial para América Latina y decía, la inversión más importante en infraestructura que puede hacer un gobierno es en vías terciarias. El Perú y Chile redujeron la pobreza rural a la mitad solo pavimentando las vías terciarias. 4,000 y pico escuelas, 3,000 sin internet en Antioquia, pero lo grave no es que no tengan internet, no que están cayendo. Muchas no tienen ni acueducto ni alcantarillado y nos podríamos quedar aquí destacando cosas tristes que pasan en el departamento. Eso no solamente es reflejo de una gestión que yo creo que le ha faltado mucho en el departamento como la actual, sino que también es el agotamiento institucional del modelo de financiación departamental que tiene ese nivel de gobierno en el país, que simplemente no tiene cómo responderle a la gente en sus necesidades para cambiarle la vida y tampoco para transformar el territorio. Eso era lo que yo quería comentarles, honorables concejales. Muchas gracias por su atención y si tienen alguna duda yo con mucho gusto la atiendo. Sonidos. Bueno, muchas gracias al doctor Andrés Julián por esta charla que nos trae el día de hoy. Si algún concejal quiere opinar, decir algo, preguntarle algo al doctor, bien pueda. Concejal Juan Pablo tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente, por el uso de la palabra. Muy buenas noches para todos los presentes, para los concejales, para las personas que nos acompañan hoy. Andrés Julián, gracias pues también por la presentación que nos hace. Interesante, Andrés, las cifras que mostras de tu gestión en el municipio de Río Negro. Sin duda, pues creo que los que vamos al oriente reconocemos en Río Negro un municipio que tiene demasiado potencial y crecimiento
pues además porque también está ahí el aeropuerto, entonces viajamos, digamos los que vamos constantemente a Río Negro, vemos la posibilidad pues de que Río Negro tiene mucha expansión y particularmente con el proyecto o con esta propuesta que nos planteas hoy, ahí me surgen algunas inquietudes. Lo primero es decirte pues que sería maravilloso que el recaudo se quedara en Antioquia, ¿cierto? Que todo lo que finalmente terminamos pagando las personas naturales y jurídicas en impuestos, pues se quede en el mismo departamento y pueda ser retribuido en nuestra gente. Pero me surgen como varias dudas ahí en ese aspecto. Lo primero es si, digamos, este proyecto, vos decís que es para, digamos, conformar un referendo a nivel, me imagino que departamental, o no sé si será a nivel nacional. Este referendo, digamos que la instancia o la invitación a nosotros como concejales, y veo que ya fuiste a Pereira, me imagino que recorrido varios municipios, la invitación es a que nosotros como concejales promovamos el referendo con las comunidades, o nosotros como concejales, digamos, cómo entraríamos ahí a jugar el papel para apoyar, digamos, esta iniciativa. Lo otro que me surge es, digamos, ahí en ese sentido, no sé, como el choque que genere con el gobierno nacional, pues igualmente un referendo, si es aprobado, es el pueblo el que habla, pero ahorita el gobierno nacional viene haciendo unos cambios a nivel tributario y van a proponer entonces toda esta reforma. Eso, digamos, ¿cómo afectaría ahí las políticas nacionales en este sentido, pues con el gobierno, y no le haría el gobierno oposición a una propuesta pues como esta de que los departamentos se queden con sus propios recursos y que ya no vayan a la nación? Y lo último es, no sé si han pensado de pronto los que están proponiendo este proyecto, cómo equilibrar también las cargas, porque Antioquia afortunadamente creo que es un municipio que genera muy buenos recursos, como lo es el Valle, que también lo mencionaste ahí, pero si eso se aprobara, digamos, eso aplicaría a nivel nacional. ¿Cómo harían otros departamentos, por ejemplo, como el Chocó, como el Amazonas, que de pronto no tienen tantos recursos? Porque en este caso, entonces, el gobierno, pues me imagino que tendría que reducirles a ellos también en proporción, digamos, pues también el apoyo desde el gobierno nacional, ¿cierto? ¿Cómo se equilibrarían ahí esas cargas? Porque entonces todo el impuesto quedaría acá en Antioquia, pero lo que hace el gobierno es que lo que aportamos los antioqueños le da al del Amazonas, le da al Chocó, le da a todos. Espero haberme hecho entender ahí con esa pregunta, doctor Andrés. De resto, pues yo no sé, pues a mí me parece muy importante el proyecto, sobre todo pues porque eso le permitiría al departamento recaudar más presupuesto y apoyar más los municipios antioqueños. Conozco varios municipios de Antioquia y sé lo difícil que es para los que están más alejados, sobre todo que viven solamente del impuesto de su gente, y hay municipios que no alcanzan a recaudar, digamos, un capital suficiente para poder solventar las necesidades sociales, las necesidades ambientales, de estructura. Y creo que eso sería pues como relevante aplicarlo, pero me surgen pues como esas inquietudes. Muchas gracias, Andrés, por la presentación. ¿Algún otro concejal? Concejal Jorge Quintero tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente, por el uso de la palabra. Buenas tardes, todavía no está de noche, concejal. A usted, a la mesa directiva, a Andrés Julián Rendón, a su equipo de trabajo, a los compañeros y colegas concejales. Bueno, aparte de agradecer el informe de gestión que hoy nos presenta de su periodo como alcalde o algo de su gestión como alcalde en el municipio de Río Negro, también quería pues como dejar sentada ese gran interrogante, porque estaba aquí cuando usted hablaba del tema de equidad o el tema de pobreza, y por allá en un tiempo escuchaba yo que decían algunos
personajes que con el anillo del Papa podía comer todo África, ¿cierto? A veces uno magnifica o trata de pensarse que con una posibilidad podría suplir pues necesidades tan básicas. ¿Por qué hacía esa analogía o comparación? Y es porque el compañero de Partido Verde siempre me ve las notas, entonces pensaba yo, se fue Elvis, pero quedó él. ¿Cómo se articula esto a nivel nación? Porque hay otro tema muy sensible, que es un gobierno entrante con una deuda, ¿cierto? Una deuda que un gobierno tiene. Usted ahora lo nombraba, un tema de deudas y cómo un gobierno está dispuesto, porque hay una deuda que una nación tiene y que cada vez aumenta, ¿cierto? Con cada gobierno aumenta, con cada periodo aumenta una deuda. Ellos cómo estarían dispuestos, ¿cierto? Y si los otros 31 municipios, ¿cierto? Departamentos, se articulan a una propuesta que de pronto sería más, con todo el respeto, una propuesta de pronto de una campaña, ¿cierto? Entonces es como tenemos esa certeza para nosotros ir a proponer, a hablar de este tema, porque a veces uno sale de aquí con temas y lo que hace es de pronto causar falsas esperanzas o alientos cuando se ven proyectos de esta magnitud. Espero haberme hecho entender. Muy concreto es cómo se articula y cómo es el tema de diálogos a nivel nación y más con una presidencia entrante. Muchas gracias, señor presidente, por el uso de la palabra. Con todo gusto, concejal Jorge. ¿Algún otro concejal? Bueno, doctor Andrés Julián, tiene usted el uso de la palabra de pronto para responderle a alguno de los compañeros. Gracias. Gracias, señor presidente. Bueno, concejal Juan Pablo. Río Negro, que es un municipio tan diverso, que tiene una gente maravillosa, el diferencial más grande que tiene Río Negro después de su gente es el aeropuerto. El que Río Negro tenga aeropuerto lo ha convertido en la ciudad que hoy es día. Desde hace más de 30 y pico años que aterrizó el José María en Río Negro, que pudo haber estado en cualquier otro sitio de Antioquia, el municipio ha podido consolidar un tejido empresarial de más de 13.000 unidades productivas. Y claro, un tejido empresarial de esa magnitud tiene hoy a Río Negro con una tasa de desempleo que no supera el 5%. Para que ustedes se hagan una idea de la importancia de tener una tasa de desempleo de esa condición, es que la del país hoy es más del doble de eso. La tasa de empleo menor que tuvo Colombia en la era reciente fue entre el 94 y el 95, del 8%. Y en Estados Unidos se dice que hay pleno empleo cuando la tasa de desempleo está entre el 3,5 o el 4%. Es decir, que Río Negro tenga una que no supera el 5 es un logro muy importante y eso es gracias al aeropuerto. ¿Cómo pueden ayudar ustedes en esto? Yo estoy recorriendo todo el departamento, algunos sitios del país cercanos, donde creo que esto puede tener resonancia. Y claro, para hacer un balance fruto de este recorrido, más o menos en enero del año entrante, y mirar si hay el vigor suficiente en la propuesta, si ha generado el entusiasmo necesario para embarcarnos en un referendo constitucional donde hay que constituir un comité promotor. Ese comité promotor tiene que ir primero a la registraduría y mostrar qué tan serio es. Eso no puede, tiene que constituir un comité más o menos de 9 miembros.
la registraduría le obliga a que consiga primero 200.000 firmas y luego cuando se pruebe la validez de esas 200.000 firmas, ahí sí le permite que recoja las 2 millones de firmas previas a sometimiento de la ciudadanía, el referendo. Y el referendo solo sería de un artículo. ¿Está usted de acuerdo o no con que los departamentos graben el impuesto de renta del de patrimonio a las personas naturales y jurídicas? Y si se aprueba mayoritariamente que el sí y pasa el umbral, pues entonces comienza a ser norma constitucional. Ahora, ¿qué implicación tiene eso para el gobierno nacional? Pues una grande, que cambia por completo la forma como se consolida el esquema de centralización en Colombia. La nación le gira a los entes territoriales vía Sistema General de Participaciones cerca de 50 billones de pesos. El año pasado, la nación recaudó por concepto de renta y patrimonio cerca de 80 billones de pesos. Supongamos que a la nación le seguimos dejando el 10% de ese recaudo, si llegara a aprobarse esta norma de la que estamos hablando. Es decir, le dejamos 8 billones de pesos para que compense a los departamentos que en principio con este cambio constitucional no alcanzarían a tener el mismo nivel de recursos que hoy les llega vía SGP. ¿Por qué? O porque tienen muy poca gente o porque generan muy poca riqueza. Entonces, por un periodo determinado de tiempo que podría establecerse en la ley que reglamente ese cambio constitucional, la nación podrá disponer de esos 8 billones de pesos para que se pague el recaudo del mismo, ¿cierto? Y para que le transfiere y compense a Chocó, a La Guainía, a Vichada, a La Guajira, etcétera, a esos departamentos que no alcanzan a generar con sus propios tributos de renta y patrimonio lo que hoy le transfiere la nación vía SGP. Pero la gran mayoría de los departamentos gana. Pues ahí lo podríamos ver y aquí la presentación les queda a ustedes para que miren con datos del año pasado cómo sería la asignación para cada departamento. Entonces, la nación, por un lado, tendría que dejar de recibir 80 billones de pesos, pero por otro lado, perdón, 72 billones porque se queda con 8 para compensar y para pagarse a sí misma lo que implica recaudar este impuesto, porque creo que en un principio debería ser la DIAN quien lo siga recaudando. Pero por otro lado, deja de transferir a los entes territoriales 50 billones de pesos, porque Antioquia, que hoy recibe 5 billones de pesos como gobernación y todos los 125 municipios, sería la depositaria ya no de 5 billones de pesos, sino de 11, 12. Entonces, ¿cuánto es el SGP de la Estrella? ¿Cuánto recibe hoy la Estrella en Sistema General de Participaciones? Bueno, supongamos que reciba 20.000 millones de pesos. Supongamos que sean 15.000 millones de pesos. Entonces debería recibir, si a Antioquia se le dobla los recursos, ¿cierto? También tendría que doblarle las transferencias a los municipios. Entonces, vía transferencias del departamento, en ese caso, la Estrella debería recibir mínimo 30.000 millones de pesos y así con todos los municipios. Entonces, el faltante del gobierno nacional serían más o menos unos 18 billones de pesos. 18 billones de pesos los puede compensar o con una mejor asignación de regalías. El presupuesto bianual de regalías es casualmente de 36 billones de pesos, es decir que cada año debe ser más o menos en promedio de 18 billones de pesos. El faltante se cubriría, por ejemplo, con una mejor asignación de regalías. Yo no sé si ustedes recuerdan que, por ejemplo, Federico lo dijo mucho en campaña, que había sin ejecutar en fiducias recursos de regalías que superaban los 20 billones de pesos. La plata de las regalías es muy difícil de que se gaste. Entonces ahí podría haber una forma en que el gobierno nacional podría compensar eso. También podría compensarlo con una verdadera reorganización del Estado a nivel central. Es que el Estado a nivel central es un Estado muy grande, es ineficiente, es paquidérmico. Es un Estado que no realmente le procura cambios a la gente, es demasiado grande y camina por grande muy lento. Entonces, una reingeniería en el gobierno nacional central también
tendría unas implicaciones importantes. Miren lo que acaba de hacer, que a mí me gusta el actual gobierno al interior de la presidencia. Dejaron 6 consejerías, pero es que habían 14 que le competían en funciones a muchos ministerios, en liderazgo, en espacio presupuestal. Claro, el ahorro no es tan grande, pero es una señal de ejemplo, ¿cierto? Es ejemplarizante la señal que se da allí. Si nosotros fortalecemos la capacidad institucional de los niveles intermedios de gobierno como los departamentos, hay muchas entidades a nivel nacional que no tendrán razón de ser. No hay razón de ser que el tema de las vías terciarias todavía lo maneje un instituto a nivel nacional que se llama Linvías. O las vías de segundo orden o de primer orden. Incluso lo peor que le puede pasar a una vía de primer orden es quedar en manos del Linvías, porque hasta ahí llega la inversión. La autopista Medellín-Bogotá funcionaba relativamente bien hasta cuando estaba concesionada. Cuando acabó la concesión y se lo dio a la Linvías, ya vive cerrada. Y así ustedes revisan eso por muchos lados. ¿Cómo no va a ser mejor atender a la primera infancia digamos, con la idiosincrasia propia de cada territorio y no con un instituto tan grande, también tan lento en su proceder como es el ICBF? ¿Cómo no va a ser mejor cualificar a la gente en función de las capacidades que permitan conseguir empleo, teniendo presente la realidad de cada territorio, a que como lo hace el SENA, que es muy buena entidad a nivel nacional, pero que también pierde mucho por abarcar un territorio tan vasto y tan extenso como el propio de Colombia y no por subregiones? En el mismo tema laboral, muchas veces se ha dicho, Colombia no necesita un salario mínimo para todo el país, necesita salarios mínimos por regiones o aún por sectores de la economía. En fin, nosotros tenemos que acabar con ese centralismo asfixiante que tenemos desde 1886 y que de verdad no ha dejado que Colombia progrese todo lo que ha podido progresar. No es casual que los países con mayor nivel de ingreso per cápita sean países que son más autónomos, que tienen al interior de su composición estatal unas regiones más autónomas, más federales, más federalizadas si se quieren, que es como ya el otro extremo al modelo que tenemos hoy día en Colombia, pero nosotros no podemos seguir así como estamos, porque nos embarcamos en eso en la Constitución del 91, o más bien, no cambiamos el esquema centralista que traíamos de 1886 en la Constitución del 91, que para salvaguardar los intereses del Chocó, de San Andrés de la Guainía, y esos departamentos todos los días están más pobres. Entonces eso hay que corregirlo, pienso yo. Concejales, ¿algún otro concejal? Bueno, doctor Andrés Julián, le agradecemos su participación el día de hoy acá en este espacio de la sesión. Totalmente bienvenido acá a este recinto. Para nosotros, de verdad que es un honor tenerlo por acá. Sobre todo, pues, una persona de su recorrido, de su experiencia en todo este tema del sector público y también representativo del tema político en nuestra región. Entonces, por acá darle la bienvenida y decirle pues que aquí el consejo lo recibe con mucho agrado. Muchísimas gracias, doctor. Señora secretaria, por favor, continuar entonces con el orden del día. Segundo, lectura de comunicados. Le informo que no hay comunicados radicados en la Secretaría General de la Corporación, señor presidente, para la lectura. Señora secretaria, continuar con el orden del día. Tercero, proposiciones y varios. Abre el campo de las proposiciones según concejal. Concejal Jorge Quintero tiene el uso de la palabra. Nuevamente, gracias, señor presidente, por el uso de la palabra. Presidente y secretaria, pedirles por favor el seguimiento a las peticiones que se han hecho desde acá. Hablo a título personal por las mías, ¿cierto? Entonces, por favor, si quieres la relación para que poder darle una buena respuesta y ojalá satisfactoria a la comunidad que bien acude a uno con este afán. Entonces, esa era la petición formal a la mesa directiva para que me ayuden con la respuesta a las diferentes solicitudes que se hacen desde acá. Gracias, señor presidente, por el uso de la palabra.
Con todo gusto, concejal Jorge. ¿Algún otro concejal? Anuncio que va a cerrar el campo de las proposiciones. Queda cerrado el campo de las proposiciones. Señora secretaria, por favor, continuar con el orden del día. Se ha agotado el orden del día, señor presidente. Agotado el orden del día, levanto la sesión y cito para mañana a las 9 de la mañana. El señor presidente ha levantado la sesión y ha citado para mañana, 19 de octubre, a las 9 a.m. Feliz día para todos y para todas. Feliz noche para todos.